días, comunidad Brinauta. Les saluda Thais Aguilar. Este lunes, 15 de agosto del 2022. Quiero aprovechar esta fecha para saludar a las fabulosas madres que tenemos en nuestro país, a todas aquellas mujeres que han tenido hijos, sean propios o hayan maternado los que no son suyos, porque hay muchas mujeres pues que se han dedicado a cuidar y siguen cuidando de otros. Así que mi respeto, mi cariño y mi apoyo para su trabajo. Hoy quiero hablar de una mujer que también es madre, pero que además de cuidar de su retoño, de su hijo, sí, creo que tiene un hijo ahora, se le preguntaremos, cuida en este momento de uno de los patrimonios eh, más importantes de nuestro país. La historia, la arqueología, las, eh, todo el resguardo de tesoros que se encuentran en el Museo Nacional. Mi invitada de hoy es la nueva directora del museo. Ella es antropóloga y arqueóloga y se llama Ifigenia Quintanilla. Ifigenia es toda una autoridad a nivel mundial en las esferas precolombinas del Pacífico Sur. Así que también le vamos a preguntar un poco sobre ello. Pero con ella queremos hacer un balance de la gestión del Museo Nacional, que es el centro de restauración y de cuidado del patrimonio más importante del país. Y antes que nada, pues voy a contarles un poco del trabajo de Ifigenia. Ella es egresada de la Universidad de Costa Rica, donde estudió arqueología y también en sus primeros años como antropóloga, perdón, trabajó en el museo precisamente. Y bueno, ella ha estado ligada por muchos años al museo como investigadora y demás. Y ella tiene un doctorado en arqueología prehistórica por la Universidad Autónoma de Barcelona y un posgrado en gestión y políticas culturales también por la Universidad de Barcelona. Además, tiene una especialización del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid y también cursa una alta especialización en el programa de investigación en tecnologías para la conservación y revalorización del patrimonio cultural, esto con la Universidad de Barcelona. Así que es una persona que vemos que está muy capacitada para estar en la dirección del Museo Nacional, así que hoy vamos a conversar con ella sobre todas estas labores que hace. Bienvenida, Ifigenia. Bienvenida, Ifigenia. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por aceptar también, porque me imagino que estará muy ocupada. Bueno, comencemos esta entrevista a lo largo de 55 minutos aproximadamente. Y lo que quiero es iniciar, pues, que nos cuente cómo llegó a la dirección del museo y por cuánto tiempo es su nombramiento. Bueno, llegué a la dirección del museo de una manera interesante en el sentido de que fue un ofrecimiento que me hicieron a partir de criterios de mi currículum, de mi experiencia y de mi trayectoria. Excelente. ¿Verdad? No es producto de una militancia política ni tampoco algo que yo solicité, ¿verdad? Fue muy sorpresivo, pero yo la verdad que me sentí agradecida y honrada, y especialmente porque lo que me han dicho, que las líneas que me han presentado de trabajo, pues es algo que yo comparto también, ¿verdad? Entonces acepté. Y bueno, es un nombramiento, estos son nombramientos, son puestos de confianza, ¿verdad? Aunque son muy técnicos, pero son puestos de confianza de que se espera que una esté acompañando a la señora ministra y a su equipo por los 4 años de gobierno. Ok, entonces sí es un puesto que se nombra desde el Ministerio de Cultura. Sí, bueno, el equipo de cultura que había, ¿verdad? Ellos en el trabajo que hicieron, bueno, fue una recomendación y que ratificó la ministra, Excelente. ¿verdad? Pero sí, definitivamente son puestos
de confianza, son puestos políticos y bueno, eso tiene lo suyo, ¿no? De Claro, las claro. implicaciones. Pero bueno, es interesante. Claro. ¿Por qué no nos cuenta un poco de su trayectoria? Porque en algún momento usted trabajó en el museo, ¿verdad? Y su Sí. formación, qué estaba haciendo antes de decir que sí. Y, y bueno, y ahora nos cuenta un poco más de sus planes con el museo y de las expectativas que tiene tanto usted como el Ministerio de Cultura. Bueno, es muy interesante, ¿no? Porque yo tengo mi vida unida al Museo Nacional desde que tenía 18 años. Me imagino. Ahora tengo 57. Yo me formé en la Universidad de Costa Rica, pero mi trabajo de aprendizaje práctico fue en el Museo Nacional desde muy jovencita, Claro. que yo ya tenía muy claro que iba a ser arqueóloga, ¿verdad? Y estuve con el Museo Nacional desde 1983 hasta 1998, Un finales, montón de cuando pasó, años. perdón, Un 14, montón de años. un montón de años, sí, porque fue toda mi formación como jornales, como asistente, luego ya fui funcionaria, arqueóloga funcionaria, a cargo de los estudios en el Pacífico Sur. Luego ya 96-98 me nombraron jefa del Departamento de Antropología e Historia. Ujú. Y en el 98, pues en un contexto ahí donde quería cambiar, donde quizás estaba un poquito agotada, entonces renuncié. Ajá. Y me fui a vivir a Barcelona. Estuve 16 años en Barcelona haciendo estudios de distinto tipo como profesora, pero siempre vinculada a Costa Rica. Yo año a año venía a hacer investigaciones, a Ujú. hacer trabajo con comunidades, entonces siempre muy, muy ligada. Regresé a Costa Rica hace 8 años y luego volví a ser ya arqueóloga, pero como consultora independiente en Ah, ok. estudios de impacto ambiental, en temas de turismo cultural, en trabajo comunitario, luego con organismos internacionales y profesora también en distintas universidades, especialmente Universidad de Costa Rica, en la carrera de turismo ecológico. Muy interesante. Y, y 24 años después, pues volví a la dirección del Museo Nacional. De hecho, la reunión que acabo de terminar hoy, que es día feriado, ¿verdad? Es una reunión que me retrotrae, ¿verdad? A cuando yo fui jefa del Departamento de Antropología e Historia en el 96, que fue toda una reforma en Costa Rica con la Ley del Ambiente, la creación de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA, y que hubo un proyecto muy importante en Costa Rica y que fue una apuesta de país de inversión económica y de desarrollo, que fue la llegada de Intel. Ah, ok. Y yo tuve que atender la llegada de Intel, porque en la propiedad donde llegó Intel había un sitio, y sigue habiendo Arqueológico. parte de un sitio arqueológico. Entonces yo tuve que atender Intel. Y ahora que están en toda una fase de crecimiento, con nuevo desarrollo de infraestructura, pues vuelvo 24 años después. Qué casualidad. a, sí, eso lo recordábamos hoy, porque era volver a atender un proyecto muy importante para el país, que en su momento también había atendido y es como, mira, volvemos, ¿verdad? Sí, en A efecto. cosas parecidas. Entonces, En muy, efecto. muy curioso y también para mí interesante poder volver a estar en una posición, ¿verdad?, de toma de decisiones que tiene que ver con proyectos de país, porque Claro. la arqueología, ¿verdad?, a final de cuentas está inmersa en la dinámica del desarrollo, de los cambios sociales y políticos. Claro. Claro. Y tenemos que estar ahí, querramos o no, ¿verdad? Por supuesto. No, no, me parece excelente. Más bien esa casualidad, eso no es casualidad, eso es causalidad. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, ¿y cómo se encuentra el Museo Nacional actualmente? ¿Cuánta proyección tiene a escala nacional e internacional? Bueno, el Museo Nacional
Es una institución vieja, pero muy joven, ¿verdad? El Museo Nacional ya, que fue creado en 1887 como una institución con un fuerte componente de investigación enfocada a la protección de El patrimonio patrimonio. natural y cultural, ¿verdad? Ujú. Es una institución con muchísima solidez que en este momento, digamos que está en un periodo de transición, porque hay personas que se han jubilado, ¿verdad? Y que representa también todo un cambio, no solo las jubilaciones, sino las demandas que hay hacia el Museo Nacional, ¿verdad? Claro. Un museo que tiene una cobertura de país, un museo que tiene obligaciones legales, por ejemplo, nosotros atendemos estos requerimientos de Intel, porque el Museo Nacional es el que tiene que cumplir y velar Por el eh, patrimonio por el arqueológico. patrimonio arqueológico nacional. Claro. Ahora el museo también está en una fase nueva muy interesante porque el Estado costarricense ratificó en el 2017 la Convención de Patrimonio Subacuático. Ajá. A partir de febrero de este año ya tiene un reglamento y nosotros ahora también tenemos que velar por el patrimonio subacuático, todo lo que Ah, está en mares, en lagos, ríos. ríos, Ok. que tienen más de 100 años de antigüedad. Ok. Ok. Perfecto. Barcos hundidos, Wow. Sí que ¿verdad? Barcos. esa parte no la desconocemos bastante, ¿no? Aún Sí, en el país y tenemos una herencia muy rica en ese sentido. sí. Y, no, y que tenemos que empezar a investigarlo, Claro. tenemos que desarrollar escuela, porque no es lo mismo hacer arqueología sobre la superficie terrestre que hacer Sí, arqueología bajo el agua. es mucho más complicado. ¿Y Y perdón, cuántos funcionarios tiene actualmente el museo? el museo así en activo son 116. 121, digamos, porque hay unas personas que tienen una situación ahí de salud o de, bueno, algunos temas ahí que salen de lo laboral, Ujú. pero en activo 116. Ok, Y sí, el eso. museo tiene 4 sedes, Ok, ¿cuáles son las ¿verdad? sedes del museo? El museo tiene el cuartel Bellavista, ¿verdad? Que es la sede desde 1949, cuando se dio la abolición del ejército y se convirtió el cuartel Bellavista en Museo Nacional. Ujú. En algo también que es un hito, ¿verdad? De Claro. convertir cuarteles o centros penitenciarios en equipamientos culturales en Costa Rica, ¿verdad? Que eso es una huella que hay. Entonces, luego el Museo Nacional tiene, en el 99, 2000, adquirió una propiedad en Pavas, que es la sede de José Fabio Sí. Góngora, donde se trasladaron todas las colecciones de patrimonio arqueológico, porque no Así, había espacio cierto, en me la sede acuerdo de de eso. Bellavista. Claro. Entonces, en la sede de Pavas está el patrimonio arqueológico, patrimonio histórico, el archivo documental, el departamento de antropología e historia y el departamento de protección de patrimonio. Ok. Y algunas bodegas para materiales y demás, pero están todas las colecciones de patrimonio cultural Ok. y la gente que las investiga. Ujú. Luego el museo tiene la sede de Santo Domingo, en Heredia, que fue cuando el Instituto Nacional de Biodiversidad, INBio, atravesó por una situación económica que le impedía continuar Ujú. y resguardar las colecciones, las inmensas colecciones que se habían recolectado en más de 15 años o más, ¿verdad?, de recolección intensiva por el envío y muchísima gente. Y por el marco legal, esas colecciones pasaron al Museo Nacional. Ok. Entonces, el Museo Nacional pasó de tener cerca de 200.000 ejemplares a tener más de 3 millones de ejemplares de flora y Wow. fauna. Wow. Entonces, no tenía instalaciones y ahora en Santo Domingo de Heredia tiene unas instalaciones prestadas por el Ministerio de Agricultura Ujú. para albergar esas colecciones. Donde era el envío, entonces ahí está toda esa colección de No, natural, no, ¿o sí, no? no sé si es exactamente donde estaba el INVIO, porque sí son unas instalaciones que están en préstamo para el museo, Claro, pero que sí está muy cerca del INVIO, el envío. Ah, ok. de lo que se conserva ahora del INVIO. Ujú.
Ahora hay un proyecto que dejó la administración anterior, ¿verdad? Que es construir 2 edificios nuevos en la sede de Pavas, donde se iría todo el Gloria. Departamento de Historia Natural, se unificarían las colecciones, la parte que está en Bella Vista y lo que está en Santo Domingo, se unirían en un solo edificio y estarían las colecciones en condiciones óptimas, modernas y demás. Claro. Y habría un museo de historia natural en Ok. en En la esa nueva ampliación sede. en la ampliación de la sede de Pavas. Y Ok. luego tenemos otra sede que es muy importante, que es la sede del museo que está en Osa, que son las 4 propiedades incluidas en la Declaratoria de Patrimonio Mundial de 4 sitios con esferas de piedra: Finca 6, Batambal, El Silencio y Grijalba, donde en Finca 6 hay un centro de visitantes y un centro operativo del museo que administra las 4 propiedades, que atiende gente, que tiene exhibición. Entonces esa es Esa es la la cuarta cuarta. sede del museo. Ok. Ahí es donde están las esferas. Sí, Ok. en esas 4 propiedades hay. Y tenemos proyecto, pero probablemente no va a ser una sede como tal, sino una forma nueva, que es una propiedad que tiene el Museo Nacional en Aguacaliente de Cartago, en la provincia de Cartago, de un sitio arqueológico muy importante, Aguacaliente, que este año empezamos ya el desarrollo de ese proyecto, que ya venía como un proyecto de construir un centro de visitantes, pero que ahora lo vamos a ampliar a las 10 hectáreas con la rehabilitación del sitio arqueológico para que pueda ser excavado y exhibido. Muy bien. Junto. Entonces, va a ser como una sede museo de sitio, pero con una gestión compartida con actores locales, municipalidad y otros grupos de la zona. Excelente, muy, muy interesante. Ifigenia, ¿y la regla fiscal no les ha afectado mucho al museo? Sí, claro que sí nos afecta, ¿verdad? El Museo Nacional, ayer analizábamos el presupuesto en reunión de Junta Administrativa. El Museo Nacional solo puede usar lo que le autorizan usar. Me imagino. El Museo Nacional está dentro de la caja única del Estado. Si generamos dinero, pues Todo no ese lo dinero, podemos todo ese dinero se va usar, a la caja ¿verdad? única. Sí, y es muy divertido porque semanalmente tenemos que pedirle permiso a tesorería por lo que vamos a ir usando. Uf, qué difícil. Sí, claro, la regla fiscal es muy dura, ¿verdad? Condiciona mucho el crecimiento, condiciona mucho la contratación de personal. El desarrollo Eh, también de estos proyectos, me imagino. Sí, lo bueno es que hay proyectos como el de Agua Caliente, que ya fue un aporte de la Asamblea Legislativa, Ok, tramitado por diputados de la provincia de Cartago, luego aporte de la Municipalidad de Cartago. ok. Entonces tiene digamos, una administración económica un poquito más flexible, porque el dinero viene de Bueno, otro sitio. claro, pero no lo podemos ejecutar nosotros porque se va a la caja única. Claro, claro. Entonces lo ejecutan ellos bajo la supervisión de ustedes. Sí, de hecho, para Ok. nosotros el captar fondos, por ejemplo, ahora hay una donación del gobierno de los Estados Unidos a través de Ujú. los embajadores, eh, para una campaña ahí relacionada al patrimonio cultural y el tráfico ilícito. Entonces, un aporte que le dan al museo, que lo va a administrar la Fundación del Parque La Libertad, Ujú. porque el museo no puede, digamos, hay una limitación muy grande para nosotros. Y básicamente, de poder hacer algo, por ejemplo, la nueva sede, los Ah, nuevos edificios de Pavas, va a ser, se está ya concretando la negociación, 14 millones de dólares que aportaría el gobierno de la República Popular de China. ujú. Nosotros ponemos una contraparte muy pequeña, además de los planos, la propiedad. Entonces el gobierno de China nos construye, trae a sus trabajadores un proyecto tipo de Tipo Estadio Estadio Nacional. Nacional. Ok, Entonces ellos nos construyen la infraestructura en esta propiedad y ya luego el museo la sigue usando, ok. que son fondos no reembolsables. Entonces son dineros que vienen de fuera, que sin esos dineros y esos aportes, realmente el museo se No quedaría en una podría. condición muy, muy limitada.
claro. Este, O sea, y el presupuesto de ustedes está solo para darle un mínimo mantenimiento a las edificaciones y pagar salarios. 65% casi para planilla, Salarios. Ujú, luego para gastos operativos, limpieza, seguridad, ujú, que es lo que consumen la mayor parte del presupuesto. claro. Y lo que va quedando de ahí es lo que podemos invertir en investigación, que es en gran medida la razón de ser del museo, ¿verdad? Luego el manejo de colecciones, que Sí, somos los que le resguardamos la memoria al país, la sí. memoria material, la memoria documental, ¿verdad? Y luego todo lo que son exposiciones, que es la manera de transmitir el conocimiento. Conocimiento. Que eso tiene un costo. Yo creo que tal vez la gente no entiende el costo que eso tiene de montar una exposición, de además de mantener esas colecciones que son muy delicadas, ¿verdad? Claro, claro, el mantenimiento de colecciones es que nosotros debemos garantizar su accesibilidad, su buena Ujú, conservación, que las tenemos que tener a disposición de la ciencia, ujú. ¿verdad? El herbario nacional, Investigadores y demás. claro, el herbario nacional, por ejemplo, y todas las colecciones de historia natural es donde están las colecciones tipo, comparativas. Cuando alguien encuentra algo, va a compararlo con lo que tiene de historia natural. Claro, claro. O las colecciones de patrimonio cultural arqueológicas, ahí es donde están las muestras de carbón, los restos óseos, la cerámica, la piedra, toda la metalurgia y el respaldo, los dibujos, las fotografías, los informes, las La publicaciones, descripción, la descripción que le da sentido científico a eso, claro. ¿verdad? Lo mismo en historia natural, entonces no es una bodega, no, el museo no Sí, tiene bodegas no, en sí no. mismas, ¿verdad? El Sí. museo tiene depósitos que sí son lugares de almacenamiento, pero a la vez tiene personas que conocen, Pero ¿verdad? además son depósitos con unas condiciones de humedad y de mantenimiento delicadas, ¿verdad? Que eso, yo recuerdo, porque trabajé como periodista en el área de cultura en los años 80 y me tocó conocer, recuerdo que, es más, hablé como una denuncia de cómo estaban las colecciones cuando estaban en el Bellavista, que estaban Sí, prácticamente ahí sí, esquineadas porque no tenían campo. sí, pero ahora el gran reto, si se construye este edificio nuevo Ujú, con dinero del gobierno de China, ¿verdad? Y la cooperación técnica que nos están dando, ujú. el Departamento de Historia Natural tiene una proyección de crecimiento para 40 años de colecciones más. Ah, excelente. O sea, además una proyección de largo plazo, porque también eso es Y otro problema que a veces claro, no nos proyectamos a 4, a 40, 50, 100 años. y con condiciones óptimas de conservación. Ujú. Y el gran reto que tenemos ahora es con el patrimonio arqueológico, que es el que está la gran deuda, ¿verdad? De sistematizar esas colecciones, Ujú. de tenerlas, sí están disponibles para la investigación, pero entre más sistematizado esté, Mejor, mejor, más completos los inventarios, y ahí es donde sí tenemos problemas de espacio y tenemos problemas claro. de ampliación y mejoramiento de las condiciones. Pero digamos, viéndolo retrospectivamente, de cuando yo empecé en el 83, Ujú. ¿verdad? Que vimos las mismas bodegas, ¿no? Sí. En piso de tierra, en sacos, en condiciones, especialmente lo que era excavado científicamente, Ajá. pues bueno, sí había mucho problema. Por eso se dio la decisión en los 90 de adquirir la propiedad en Pavas, que fue la que se consiguió en mejores términos Ujú. económicos, quizás un poco alejada del Bellavista, pero ahí se permitió por lo menos tener las colecciones de patrimonio cultural en condiciones correctas, Claro. ¿verdad? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que en el 1982 se aprueba la ley de patrimonio arqueológico, se prohíbe el coleccionismo directamente. Ujú. Y lo que se propicia ya además por un cambio en la sociedad es la investigación científica, Ujú. ¿verdad? Entonces, cada vez que se excava un sitio arqueológico, todos esos, los objetos, las muestras, los documentos van para el Museo Nacional. Entonces, por ejemplo, un proyecto como el proyecto Reventazón del ICE, Ajá. El que que ha se sido hizo. El el que se ICE hizo. hace,
El LICE hasta hace unos 4 años era el principal empleador de arqueólogos en Costa Rica. El LICE llegó a tener casi 25 arqueólogos contratados en sus proyectos con cuadrillas enormes. Yo no sé cuántas cajas entregó el proyecto Reventazón al museo, 3.000, 4.000. Ese proyecto es el que está en Siquirres. En Siquirre, sí. O el proyecto Diquis, mientras investigaba, claro. generó gran cantidad del proyecto Angostura. O todos los otros proyectos de infraestructura que hay paralelos, ¿verdad? Que generan materiales y que el museo, por obligación y porque es su deber ser, lo recibe. Entonces, no es que está una colección que no aumenta, no, año a año aumenta. Bueno, y luego hubo algo que pasó, ¿verdad? Es que en Costa Rica, después de ser un país tremendamente enfocado en el coleccionismo y en el tráfico de objetos, y era socialmente bien visto. Eso le iba a preguntar. Ahora ya no es bien visto, porque además es prohibido, es ilegal tener objetos patrimoniales arqueológicos en las casas. Ajá. ¿Verdad? Ya no se pueden exhibir en la sala porque alguien los denuncia y el museo por ley tiene que actuar. Entonces, en los últimos años ha habido una devolución de colecciones familiares. Todo el mundo ha venido a entregar mucho, primero porque la gente ya no tiene espacio. Sí, cierto. ¿Verdad? El abuelo lo tenía, pero ya nadie tiene las grandes mansiones. Sí. Y luego ya hay un cambio social, ¿verdad? Entonces el museo ha ido recibiendo cientos o miles de objetos, además también de decomisos. Entonces aumenta, ¿verdad? Y en historia natural lo mismo, porque se sigue colectando, se sigue investigando y el museo es el que resguarda el mostrario del país en historia natural. Entonces no es que decimos, ay, la bodega ya está, ¿verdad? Y le ponemos un llavín y guarden eso. No, no, esto es, luego vienen investigadores que quieren ver, ahora estuvo el doctor John Hooks de la Universidad de Kansas, que vino a investigar el sitio Severo Ledesma. ¿Ese cuál es y dónde queda? En Guásimo de Limón. Un sitio muy importante, de los primeros en excavarse científicamente en los finales de los años 70. John Hooks, un arqueólogo ahora con una gran trayectoria, una gran trayectoria en el sur de Centroamérica. John tenía 18 años, 19 años cuando vino y participó en esas primeras excavaciones y ahora él viene a investigar. Wow. ¿Verdad? Y pide las cajas. Y pide las fotografías y pide los informes de campo. Hacer una arqueología de esa arqueología, ¿verdad? Claro. Entonces, el museo está en la obligación de tener todos los objetos, de que esos objetos tengan su número de identificación, de tener las fotos, de tener los diarios de campo, de tener los croquis, los dibujos de campo, los informes. Eso para todos los sitios arqueológicos que se han investigado en el país. Entonces, ese reto de poner todo en orden y tener todo eso disponible de la mejor manera, ojalá digitalizado, ojalá que John antes de venir pudiera tener todo lo que quería buscar digitalizado, que lo pudo tener en parte, ¿verdad? Pues eso es el camino que... Ese es el servicio, claro. Si es que, a ver, cuando vamos al museo, no es solo lo que estamos viendo, es en realidad, eso es la punta del iceberg. Exactamente, eso es menos del 1%. Sí, entonces claro, y que eso va creciendo, es de un tratamiento delicado, o sea, todo eso que nos está contando y que no suele, o sea, no solemos saber, y eso que, pues que a una le interesa, ¿verdad? Pero... Sí, algo muy interesante, por ejemplo, tanto desde las colecciones de historia natural como las de arqueología de restos humanos, por ejemplo, o de insectos y de plantas también en historia natural, ahora hay una gran carrera a nivel mundial para estudios de ADN. Ah, me imagino. Entonces, ahora todo el mundo quiere hacer estudios de ADN de los insectos. Entonces, por ejemplo, estudios de ADN de las poblaciones humanas. Entonces, todos los restos humanos que tenemos, ahora, por ejemplo, hay como 4 universidades
Harvard entre ellas, ¿verdad? Pidiendo permiso para tomar muestras de los restos humanos que tenemos. ¿Y cómo se toman esas muestras? Bueno, depende de cada investigador, la Ujú. metodología, y lo estamos regulando, Claro, porque a ver, ¿verdad? pero ¿qué? No sé, se raspa un huesito, se pellizca, ¿cómo es? Bueno, depende del ADN que quieren o si quieren la patita del insecto. Ah, ok. Entonces, claro, ahora son nuevos, por ejemplo, Es un esto nuevo de los reto. insectos, hay una ley y una comisión con AGEBIO que tiene que ver con la biodiversidad en el campo de historia natural, que hay que solicitar permisos muy específicos para el muestreo de la prospección genética. Ah, ok, Y hay toda una ley y todo un marco claro. donde el museo participa. Luego, en restos humanos y en otros elementos, ya el Museo Nacional también tiene que empezar a desarrollar sus mecanismos, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, es que queremos ADN mitocondrial y necesitamos específicamente esta parte. Ujú. Entonces, claro, nosotros tenemos que estar pendientes de que esos estudios no nos destruyan, El patrimonio. que sean desde las buenas prácticas para que no se contaminen. Luego, que nosotros los estemos tratando de una manera para que no estén contaminados, Claro, que los tratamientos que les damos los adecuados. permitan los estudios a medida que la ciencia va avanzando, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, es complejo, es muy complejo. Es muy, muy complejo y bueno, me alegra mucho que nos pueda explicar todo eso porque en realidad pues uno no tiene ni idea. Y a veces, y la gente a veces le da infravaloriza todo el trabajo que se hace desde la arqueología porque se ve como muy, es muy lento, ¿verdad? Es muy minucioso, requiere pues toda una metodología que a veces nos parece un poco rara, ¿verdad? Al resto de los seres humanos. Y en realidad tiene, o sea, es que ahí está nuestra historia, Claro. ¿verdad? Ahí está nuestra historia. Y, y que tenemos que dar cuenta de ella, ¿verdad? Además, claro, claro. Este, porque no es, o sea, el museo, el gran paso que yo espero en este tiempo, en lo que pueda Ujú. mantenerme de verdad en este puesto de tanta responsabilidad, más que proyectos ambiciosos de que los tenemos, porque todo Bueno, está base y ya nos va a contar de esos. ¿verdad? Es para mí lo más importante, a mí me preguntan, ¿qué es lo que a usted le gustaría dejar en el Museo Nacional? Bueno, Y esa es la yo, pregunta que iba. bueno, para mí, digamos, si puedo tener un deseo y donde quiero orientar en mis esfuerzos, es poner la casa, tenerla lo más ordenada posible, Ujú. donde podamos darle cuenta a la sociedad de qué es lo que estamos resguardando, cuántos, poder garantizar que están en el mejor estado, Ujú. en las mejores condiciones, y luego que es accesible para la ciencia y para la ciudadanía en general. Para la educación, claro. Y luego que las labores de protección del patrimonio de los sitios arqueológicos, ahora terrestres y subacuáticos, Ujú. ¿verdad? También los protejamos de la mejor manera en coordinación con el resto de la sociedad. Y luego que nosotros desde el museo podamos aportarle a la sociedad, ¿verdad? Conocimiento fundamentado en la ciencia, Muy conocimiento interesante. científico, Ok, ¿verdad? Que todo eso esté respaldado por el conocimiento científico, un ordenamiento de colecciones, un manejo de colecciones sistemático, científico, ujú, ¿verdad? Accesible a través de todas las nuevas tecnologías, pero con la garantía de que eso está bien, de que está claro, cuidado. claro. Y que algo importante que puede parecer una tontería, pero que no es una tontería, es que podamos dar cuenta de todo lo que tenemos, Claro. que podamos decir, sí, sí, aquí está, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, con Intel, esta reunión tan importantísima que teníamos hoy temprano, Ujú. por las implicaciones, es que nosotros hay que terminar unas cosas de cuando se De trabajó. prospección. No, ahora hay que terminar, atender unos puntos donde vienen las obras, pero en el 96, 97 se generaron una gran cantidad de colecciones de objetos.
pero no se han terminado de procesar. Ah, ok. Entonces es como, tenemos que analizar, tenemos que poner a disposición de la gente, tiene que haber un libro, hagamos una exposición virtual. Los objetos están ahí, los informes están ahí, las fotos están ahí, pero está en bruto. Ok, Sí. ahora demos a conocer qué encontramos, demos a conocer. ¿Cómo se llamaría la colección Intel? Eso es en el sitio La Ribera, se llama, De pero la en el novela. Ok, sitio Intel. ok. Porque luego el Gallito también se instaló a la par, que es una extensión de un gran poblado que había ahí, un gran poblado. Entonces nosotros no solamente podemos decirle a la sociedad o a la ciudadanía, decir, no, no, los objetos los tenemos ahí guardados. Sí, no es Todo está enseñarlos, guardado. es No, mostrarlos. claro. Y tenemos que dar a conocer el conocimiento, las interpretaciones de eso que se trabajó ahí. ¿Y qué, de qué etnia es el poblado que estaba ubicado ahí? ¿Tienen identificado eso? Eso es muy interesante porque en la arqueología de Costa Rica, de los últimos, desde que se empezó a ser profesional, Ajá, prácticamente de los años 80, ha habido un evitamiento de hablar de etnias o ajá, pueblos indígenas correlacionándolos con los sitios arqueológicos. ajá. ¿Verdad? Eso es todo un debate ¿Y por qué? de por qué no se ha hecho. Yo que soy a veces medio rebelde, ¿verdad? Digo, no, tenemos que empezar a hacer una relación sabiendo de que los pueblos cambian. No Claro, son los mismos. Un sitio de hace 4.000 años o de hace 5.000 años no es lo mismo de los pueblos que encontraron los españoles. totalmente de No es acuerdo. lo mismo de los pueblos actuales, donde una gran parte desapareció. Los 8 pueblos indígenas que tenemos son casi un milagro, ¿verdad? ¿Cuántos habían, Ifigenia? ¿Perdón? ¿Cuántos se creen que habían? No sabemos No se cuántos sabe, pueblos, pero porque bueno. fueron cambiando y lo que fue aniquilado, no. Pero, por ejemplo, sí tenemos datos que son estudios de los años 80, muy importantes en genética de poblaciones y lingüística. El doctor Adolfo Constella, lingüista de la Universidad de Costa Rica, y luego el doctor Ramiro Barrantes de genética de poblaciones, también de la UCR, junto con los estudios de arqueología, bueno, permitieron establecer lo que podemos definir filiaciones. Ajá. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que todo el Valle Central, donde está la Ribera en Belén, eso lingüísticamente era lengua huetar. Ok. ¿Verdad? Y habían miles de hablantes de huetares, de lengua huetar. Que para que haya existido como lengua, como idioma, tenían que tener persistencia en el tiempo de ancestros lingüísticos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es muy triste que nosotros no, lo del Valle Central de Costa Rica, o del Pacífico Central o Caribe Central, no hablemos huetar. Es terrible porque eran miles de personas. Pero fue una lengua que prácticamente fue extinguida, tanto es así que los últimos huetares, que son los indígenas de Zapatón y Tirricí, entre Ciudad Colón y Puriscal, ellos casi no tienen palabras en huetar porque la conquista y la colonización en Costa Rica se concentró en toda esta parte. Cierto. ¿Verdad? Pero entonces nosotros sí podemos decir que sitios como La Ribera y donde está Intel ahora, debieron haber sido pueblos, gente de pueblos que hablaban lengua huetar. Y genéticamente vinculados también a pueblos ancestrales que los podemos remontar a 7.000 años. No podemos decir que ese huetar, esa lengua huetar documentada por Constella y mantenida en tiempos de conquista y colonia, haya sido la misma de hace 3.000 años. Claro. Porque las lenguas evolucionan y cambian como cambia la sociedad. ¿Verdad? Pero sí que sí podemos establecer un vínculo, una ancestralidad entre pueblos permanentemente viviendo ahí. De hecho, ahora estaba viendo la historia de Intel. Intel tiene más de 3.000 años de ocupación continua, de gente viviendo ahí. Entonces nosotros sí podemos decir, no, eran huetares, igual que podemos hablar de otros huetares en otras partes de Costa Rica. O por ejemplo,
en el Pacífico Sur con las esferas, nosotros sabemos que probablemente eran hablantes de lengua brunca, que se extendía de Quepos para abajo, hasta cierto límite en la actual frontera. Muy Entonces, sí, interesante. no podemos decir que son los borucas de ahora, que son pueblos que han Sí, sufrido y que fueron reducidos a, ¿verdad?, en la colonia. sí, claro, los empujaron hacia territorios más difíciles, de más difícil acceso, precisamente para Pero, poder preservarse. pero luego vemos la cultura material, los objetos, y podemos ver la evolución y el cambio a través del tiempo y podemos definir esa ancestralidad. Es diferente, por ejemplo, de Guanacaste, ¿verdad? Donde la gente habla Guanacaste, todo chorotega, y nosotros decimos desde la arqueología, la lingüística, la genética. Un momento. Los chorotegas llegaron en el 800 después de Cristo, hace unos 1200 años. Ajá. Pero antes de los chorotegas había otras poblaciones O sea, viviendo ahí. los chorotegas son más recientes, Son migrantes son migrantes. que se establecieron ahí. Pero estaban los corobicies, habían otros pueblos milenarios viviendo ahí que tuvieron que interactuar con estos migrantes. Claro. ¿Verdad? Pero entonces nosotros no podemos decir, Guanacaste lo define los chorotegas. Sí, lo define a partir de cierto momento. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces, perdón, decir que étnicamente Guanacaste todo es chorotega, no lo podemos decir. Claro. Pero para el Valle Central nosotros sí podemos identificar lingüísticamente. Que éramos huetares. Huetares o lenguas vinculadas Al a hablantes. Hablantes, sí. Porque además eran hablantes de esa lengua compartida, pero que entre ellos eran diferentes, porque eran diversos. Claro. ¿Verdad? Podemos hablar la misma lengua y ser muy diferentes. Totalmente, totalmente. O sea, eso es la historia de la humanidad. Somos diversos. Sí. Siempre hemos sido diversos y siempre ha habido migrantes. Sí. Siempre hemos migrado. Claro. Sí, eso es. No, ese tema es para otro programa porque yo quiero invitarte para hablar de las esferas, precisamente, pero hoy vamos a volver al tema porque nos quedan como unos 5 minutitos. De los planes del museo, ¿verdad? Que ya nos acabas de decir que hay, pues digamos, ordenar todavía mejor y disponer mejor de las colecciones, ¿verdad? Sistematizarlas mejor, me imagino que será. Y ¿hay algún plan de alguna exposición nueva o alguna renovación de alguna de las salas? Algo que nos muestre esa otra parte del museo que es la que más se ve y que solemos tal vez no percibir como de mayor movimiento. Bueno, hay algo que me heredaron, ¿verdad? Y es que la sala permanente de arqueología, que es la que da el relato de la historia antigua, está desmontada. Y eso para mí es una tragedia. ¿Y por qué está desmontada? Porque la desmontaron para hacer una nueva, pero no se cerró el proceso. Ok. Entonces, para mí eso es como un cuchillito que tengo aquí clavado, ¿verdad? Claro, claro. ¿Por qué? Porque el Museo Nacional de Costa Rica es el que da el relato basado en los estudios científicos y en los objetos materiales, la materialidad que guardamos de esa historia antigua. Entonces, para mí, uno de mis retos principales, porque no quedó presupuestado y el proceso quedó truncado. Entonces, para mí, uno de mis retos, y ¿verdad? Que todavía, no le he entrado todavía, porque en estos 2 meses y medio... No he tenido tiempo. Pero claro. ¿Cómo vamos a montar, a hacer posible que esté la exhibición permanente? O sea, no hay nada más importante en términos de exhibición que volver a tener la sala permanente de arqueología, que es donde vienen los niños y aprenden de arqueología de Costa Rica, y donde los maestros le explican. Bueno, la ventaja es que tuvimos pandemia, nos tuvieron encerrados prácticamente 2 años, entonces no se necesitó, pero me imagino que ahora la prioridad es ver cómo, cuándo se puede montar, cuánto puede tomar eso. Probablemente yo no la vea montada, ¿verdad? Porque ya hay un diseño, hay un planteamiento museográfico, sin embargo, yo quiero revisarlo. Claro.
yo quiero revisarlo porque nosotros cuando hablamos de una historia común, tenemos que ver cómo está reflejado el tema de la inclusión, el tema de las migraciones humanas, Ujú. el tema del cambio a través del tiempo, de los procesos históricos. Y yo quiero que lo revisemos, Claro, claro. ¿verdad? Sí, sí. No es un irrespeto a lo que A lo ya que ya es, está hecho. Claro. pero ya que no, como no Mm, está terminado, ujú. pues tenemos que darnos la oportunidad de revisarlo, porque nosotros tenemos que hablarle a mucha gente. Sí. Tenemos que valorar bien, ¿verdad? Nosotros, esto suena un poco así, ¿verdad? Tenemos que hablar con los pueblos indígenas, porque Sí, ¿no? nosotros nos estamos apropiando de su historia y dando nuestro relato. Bueno, es que eso es parte del reconocimiento del aporte de los pueblos indígenas al desarrollo de nuestros países, por supuesto. Y claro, y si vamos a contar 10.000, 15.000 años de historia, Así, ¿no? no, Ellos tienen, tenemos que tener el visto bueno de ellos, definitivamente. no, si no, no puede, digamos, eh, este balance entre la investigación, Ujú, ¿verdad? Pero el balance también del respeto, es algo que tenemos que explicar, llegar a un consenso, claro. que no, digamos, para mí la consulta es algo ineludible, no, no porque seamos arqueólogos, arqueólogas o porque seamos el Museo Nacional, Sí. seamos los únicos autorizados. Claro, y no solo ustedes tienen la verdad, sino también hay, de una u otra manera, nuestros pueblos primigenios tienen su propio relato y muchas veces es oral, ¿verdad? Sí, entonces yo tengo que entrar con el equipo de proyección museológica, con el equipo de arqueología. Sí necesitaba como un tiempo para acomodar otras No, cosas, por ¿verdad? supuesto, se acaba de Pero llegar. vamos a empezar porque tenemos que analizarlo, porque las exposiciones permanentes pueden estar 20, 30 años. La que se removió tenía desde el año 87 de estar Sí, ahí. me acuerdo de eso, claro. Medio se arregló un Mm, poquito y se quitó hasta ahora. Entonces, si vamos a, una cosa es una exposición temporal que puede estar 3, 6 meses, o un año, ¿verdad? un Que par de años o 4. yo sí quiero que hagamos una exposición temporal que sea también un insumo a la permanente sobre el jade precolombino, el contexto del jade que se la debemos a la sociedad, Sí, me parece ¿verdad? excelente. Por todas las excavaciones bellísimas y los objetos que hay, que ya tenemos un sustento. Entonces, luego el otro gran reto es el Museo de Historia Natural, que el país no tiene. Tiene el Museo, sí, Historia Natural de La Salle, del Colegio La Salle, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos un museo de historia natural que está incluido en los planes para Pavas, Ujú, que eso sería un hito también. Un museo claro. de historia natural desde la ciencia, desde el compromiso de Costa Rica con la biodiversidad, con la Mm, protección de de sí, la diversidad biológica, ¿verdad? Y que tenemos 3 millones, aproximadamente 400.000 ejemplares. Tenemos meteoritos, tenemos fósiles extraordinarios, tenemos las colecciones de insectos más maravillosas, de plantas. Tenemos la planta más antigua que se recolectó en Costa Rica por Henri Pittier en ujú, 1880 y algo. Tenemos cosas que han pasado por las manos de personas extraordinarias, de los grandes científicos, hombres, mujeres, ¿verdad? ujú, En tenemos también todos los estudios de los ecosistemas. claro. Y no Que podemos verlos. que no podemos verlos, ¿verdad? Sí, Entonces, Costa Rica está bien que la gente vaya a sus bosques, claro. pero también que puedan venir a ver Claro. estas colecciones. Entonces, son dos retos en términos de Wow. exhibición No, que menudos retos. sí, pero bueno, Ujú. lo Cuan- importante es tener las condiciones, ¿verdad? claro. La claridad de por dónde tenemos que ir como museo que necesita mucha ayuda, muchísimos socios. Claro, claro. ¿Cuánto más o menos puede tomar hacer un museo de historia natural?
Es que el museo, digamos, el edificio, si se construye, si ya el Ujú, gobierno de Costa Rica, si este gobierno ya dice, sí, este es un proyecto que lo llevamos, ujú. se construye el edificio al estilo de las construcciones, de cómo lo llevan, Modernas. no, China, ¿verdad? Que Ah, vienen ok. y lo hacen en un año. Ah, ok. Ok. Entonces, hay 600 metros cuadrados destinados a exhibición Ok. en uno de los edificios. Ok. Sí, ¿Verdad? entonces, Entonces, en realidad es que tengamos el edificio y ya lo que le toca al Museo Nacional, junto con otros socios, el SINAC, ujú, las áreas de conservación, los biólogos de la Universidad de Costa Rica, es desarrollar el proyecto museográfico. claro, que eso es otro toma un rato. ¿Podríamos ver eso de aquí a 4 años? Yo espero que sí, Excelente. Bueno, yo espero ya que sí. tenemos que terminar porque ya se Bueno, nos acaba el tiempo, pero me quedo con eso y con extenderle una invitación más adelante. Ya nos pondremos de acuerdo para que nos hable un poco más de su especialidad, que es las esferas del Pacífico Sur, claro que y sí, con mucho conocer más gusto. de todo lo que no conocemos o tenemos una historia un poco sesgada Sí, de bueno, nuestra población originaria. pero que encantada, yo feliz siempre de poder compartir y agradecida también porque todos estos temas patrimoniales, ¿verdad? Necesitamos darles mayor proyección. Definitivamente, estoy de acuerdo. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias Ifigenia y muchas gracias a las personas que nos acompañaron esta mañana y les espero dentro de 8 días en el programa Contravía por esta multiplataforma Voces por Media Calle. Que tengan una muy bonita semana.